¿Alguna vez has mirado a los ojos a alguien que has amado durante 40 años y te has dado cuenta de que eras la única persona en el mundo que la mantenía con vida? No solo emocionalmente, sino físicamente, en cada latido pagado con tu sudor, cada aliento subsidiado por tu cuenta bancaria. Ahora imagina que las mismas personas a las que ella dio la vida a sus propios hijos te vieran no como un salvador, sino como un error en su software de herencia. ¿Qué harías si, tras enterrar a tu alma gemela, las personas que pasaron años escupiendo sobre tu nombre aparecieran de repente con las manos extendidas, exigiendo un regalo por su duelo? Mi nombre es Atticus. Tengo 50 años. Soy un hombre gay que perdió su estrella polar. Y estoy a punto de contarte por qué decidí dejar que mi familia se ahogara en el silencio que construyeron para mí. Es posible ser el villano de una historia cuando eres el único que se quedó para apagar las luces. Catherine no era solo mi esposa. De hecho, llamarla mi esposa se siente como usar un vaso de papel para contener el océano. Ella fue mi primer testigo. Crecimos en un pueblo donde el aire se sentía pesado por el juicio, un lugar donde ser diferente era un pecado que cargabas en la médula. Recuerdo el día que se lo dije. Tenía 17 años, temblando bajo el roble detrás de la escuela secundaria, seguro de que el mundo estaba a punto de terminar. Le dije que era gay. Ella no se inmutó, no ofreció un lugar común. Simplemente se acercó, me abrazó hasta que el temblor se detuvo y susurró a Atticus: sigue siendo tú. Ahora, vamos por unas papas fritas. Durante 40 años, así, fuimos nosotros. A través de mi susto del VIH en la universidad cuando pensaba que era un fantasma andante, a través de su primer matrimonio, a través del nacimiento de sus 3 hijos, hijos que sostuve cuando tenían segundos de vida, éramos la constante, éramos las anclas en un mundo de mareas cambiantes. Pero la vida tiene una forma de retorcer el cuchillo. Años más tarde, ambos nos encontramos divorciados y a la deriva. La salud de Catherine empezó a flaquear. Una lenta erosión de la mujer vibrante que conocí. Necesitaba seguro médico, necesitaba estabilidad y, más que nada, necesitaba saber que no estaba sola. No fue un romance tradicional. Yo soy un hombre gay y ella era mi mejor amiga, pero fue la forma más pura de amor que he conocido. Fue un pacto. Yo había tenido éxito. Mi carrera en diseño arquitectónico me había dejado con más recursos de los que podría gastar. Quería darle el mundo. Quería comprarle tiempo. Pero cuando dijimos sí, acepto, sus hijos, ahora, adultos con vidas propias, vieron una amenaza. No vieron al hombre que pagó su universidad o al amigo que sostuvo la mano de su madre durante la quimio. Vieron un matrimonio falso. Vieron a un hombre que consideraban un extraño tomando su lugar. La tensión no fue inmediata. Fue un veneno lento. Empezó con llamadas perdidas y comentarios sarcásticos en el Día de Acción de Gracias. Escaló hasta que se negaron a estar en la misma habitación que yo. Para mantener la paz por Catherine, hice el sacrificio máximo. Desaparecía, me convertí en el fantasma de mi propia casa. Cuando los hijos la visitaban, yo me quedaba en hoteles o viajaba con mis amigos. Financié sus vacaciones, pagué los costosos regalos que Catherine les enviaba y observé desde la barrera cómo disfrutaban de los frutos de mi trabajo, mientras borraban mi existencia. Lo hice porque la amaba. Lo hice porque ella necesitaba verlos, ampero, mientras me sentaba solo en una casa hermosa, escuchando el silencio. Empecé a preguntarme en cuándo el ancla finalmente se rompa, ¿quién me salvará de la tormenta? El declive de Catherine no fue una caída repentina, fue un maratón agotador y costoso. A medida que el cáncer la arañaba, también arañaba sus ahorros. Había trabajado duro toda su vida, pero el sistema de salud es una bestia que se alimenta de los ahorros de toda una vida. Para el 3er año de nuestro matrimonio, sus cuentas
estaban totalmente secas. No me importa. Para mí, el dinero era solo papel, una herramienta para comprarle comodidad, para comprarle dignidad. Le abrí mis cuentas sin hacer una sola pregunta. Si quería ir a la Clínica Mayo, reservaba el jet privado. Si quería ver a sus nietos en Florida, yo pagaba los vuelos, el hotel de 5 estrellas y los autos de alquiler. Incluso pagué los regalos que ella les daba en iPads, ropa de marca, joyas, todo para que ella pudiera mantener la imagen de la matriarca exitosa que todavía lo tenía todo bajo control. Me quedé en las sombras, el benefactor silencioso, viendo a sus hijos abrazarla y agradecerle a ella por la generosidad que yo proveía, mientras ellos ni siquiera me enviaban un mensaje de texto para preguntarme cómo estaba yo para el año pasado. El derecho que sentían sus hijos había llegado a un punto crítico. Para Navidad, Catherine quería un último gran recuerdo familiar. Estaba frágil, su piel como pergamino, pero sus ojos aún tenían esa chispa. Alquilé un enorme chalet de esquí con vigas de madera en Montana. Pagué chefs profesionales, 2 días de esquí para los niños, que ya eran adultos de casi 30 y 40 años, y un fotógrafo para capturar los momentos. Pero hubo una condición de parte de ellos. Yo no podía estar allí. Le dijeron a Catherine que sería incómodo tenerme cerca mientras intentaban tener un tiempo familiar real. Así que, mientras ellos bebían bourbon caro junto a una chimenea, que yo pagué, yo estaba sentado en la habitación de un hotel estéril a 3 pueblos de distancia, comiendo un sándwich club y viendo un documental en mi laptop. Lo hice por ella. Quería que muriera feliz, rodeada de las personas a las que dio a luz, incluso si esas personas eran demasiado ciegas para ver al hombre que lo hizo todo posible. Catherine falleció en octubre. El mundo se volvió gris ese día. Elsa, en nuestra casa ya no era un refugio pacífico, era un sudario pesado y sofocante. En la lectura del testamento, sus hijos se sentaron a un lado de la mesa de caoba, como si estuvieran esperando ganar la lotería. Pero Catherine fue honesta en sus documentos finales. Les dejó lo único que le quedaban: artículos sentimentales, el relicario de su abuela, viejos álbumes de fotos de los años 80, recuerdos de un viaje a México que hicimos en la universidad. Cuando el abogado explicó que no había efectivo, ni bienes raíces, ni cuentas secretas en el extranjero, el aire en la habitación cambió. Miraron las cajas de fotos como si fueran basura. Luego, sus ojos se dirigieron a mí. Pude ver los engranajes girando. No vieron a un viudo en duelo. Vieron una bóveda que aún no habían descubierto cómo abrir. Pasaron la semana. El día de Acción de Gracias llegó y se fue en un torbellino de duelo y ginebra. Luego comenzaron los mensajes. No fue ¿cómo estás, Atticus? O extrañamos a mamá. Fue pura cuestión de negocios. Oye, solo pregunto para ver cuándo se reservarán los vuelos para el viaje a Montana este año. Escribió el hijo Mayo R. Márquez. Los niños preguntan por los instructores de esquí, mensajeó la hija. Me quedé mirando mi teléfono, atónito. Realmente creían que el estilo de vida de lujo que Catherine proporcionaba era un servicio de suscripción permanente, y que yo era simplemente la tarjeta de crédito invisible, que seguiría pasando para siempre. No me habían hablado en 5 años, a menos que fuera para decirme que me alejara de una cena familiar, y ahora me trataban como a un agente de viajes. La audacia era cinematográfica. Respondí simplemente: su madre no dejó nada para la Navidad de este año. No hay viaje. La reacción fue instantánea. Me acusarán de tener secuestrado el recuerdo de su madre. Dijeron que estaba siendo cruel durante sus primeras vacaciones. Sin ella no tenían idea de que durante los últimos 5 años no habían estado viviendo de la riqueza de su madre. Habían estado viviendo de la piedad del hombre, al que se negaban a reconocer como parte de la familia. Me di cuenta entonces de que mis vacaciones de ellos estaban a punto de volverse permanentes. Mes
maletes. Agarré mi vieja Nikon SLR y me dirigí a Marruecos con unos pocos amigos de verdad que realmente conocían el significado de la palabra lealtad. Apagué mi teléfono mientras el avión despegaba de la pista, dejando a los buitres dando vueltas sobre un nido vacío a Marruecos. Fue una sobrecarga sensorial que necesitaba desesperadamente para ahogar los ecos de mi casa vacía. Durante 2 semanas, el calor seco de Marrakech y las sinuosas calles teñidas de azul de Chefchaouen fueron mi santuario. Cargué mi Nikon como un escudo, enfocándome en la geometría de las sombras y los rostros curtidos de los mercaderes de especias. Personas reales con problemas reales, a kilómetros de distancia del derecho manufacturado de los hijos de Catherine. No miré una pantalla, no revisé mi saldo, tan solo respiré. Me senté en un riad bebiendo té de menta, y por primera vez en 5 años, no me sentí como un secreto. Me sentí como Atticus otra vez, no como el hombre con el que Catherine se casó por el seguro. No como el tipo al que tenemos que esconder en un hotel, sino como un hombre que había amado profundamente y había sobrevivido. Lloré a mi amiga en el silencio del desierto, dejando finalmente que las lágrimas cayeran donde nadie pudiera decirme que eran falsas. Pero la burbuja estalló en el momento en que las ruedas tocaron la pista de regreso en los Estados Unidos. Encendí mi teléfono mientras el avión carreteaba, y el dispositivo casi vibra fuera de mi mano. Mi pantalla de bloqueo era una cascada de vitriolo. Más de 200 notificaciones. Márquez había enviado 15 mensajes, cada uno más agresivo que el anterior. Es un hombre enfermo, Atticus. Mamá se avergonzaría de ti. Sabemos que estás escondiendo su dinero. La hija Serra había pasado de la ira a la manipulación. A los nietos están llorando. No entienden por qué se detuvo la tradición. ¿Cómo puede ser tan desalmado? Fue una clase magistral de manipulación psicológica. Estaban usando a sus propios hijos como armas para culpar a un hombre al que habían tratado como a un paria. No estaban de luto por Catherine. Estaban de luto por la pérdida de un viaje gratis a Me. Quedé en la terminal, viendo a familias felices reunirse en el reclamo de equipaje, y sentí que una extraña y fría claridad me invadía. Me di cuenta de que mi amor por Catherine me había cegado ante el hecho de que yo estaba permitiendo la crueldad de sus hijos. Al protegerlos de la realidad de sus finanzas, les había permitido creer que eran realeza y que yo era solo el servicio. Me senté en un banco de metal frío y abrí mi aplicación de mensajes. Uno por uno, escribí el mismo mensaje a cada uno de ellos. He pasado 40 años amando a su madre y 5 años subsidiando sus vidas, mientras ustedes me trataban como una infección. El banco está cerrado. El puente está quemado. No vuelvan a contactarme. Luego presioné bloquear. 1, 2, 3, clic, clic. Se sintió como cortarse un miembro, un dolor fantasma recorriendo mi pecho. Pero por primera vez en años, el aire se sintió limpio. A la gota que colmó el vaso llegó 2 días después. Sonó el timbre y allí estaba su padre, el exmarido de Catherine. Se veía más viejo, cansado, pero sus ojos estaban llenos de un juicio familiar. No vino a dar el pésame, vino a negociar. Atticus, dijo, sin siquiera entrar. Los chicos son un desastre, están pasando apuros. Tienes más dinero del que sabes qué hacer con él. Lo menos que podrías hacer es darles lo que Catherine te dejó. Es su derecho de nacimiento. Empecé a reír. Un sonido bajo y amargo que comenzó en mis entrañas y llenó el pasillo. Lo miré fijamente a los ojos y le dije, Ella me dejó sus facturas médicas, su agotamiento y un corazón roto. Si yo no tuviera mi propia carrera, ella me habría dejado deudas. Yo pagué por su vida, yo pagué por las vidas de ellos. Estoy pagando por mi propia paz.
Me llamó mezquino, me llamó vindicativo. Dijo que Catherine se revolvería en su tumba si me viera cortando la relación con sus hijos. Pero yo conozco a Catherine. Conozco a la mujer que abrazó a un chico de 17 años aterrorizado bajo un roble. Ella se habría horrorizado al ver en que se habían convertido sus hijos. Ella me habría dicho que fuera por esas papas fritas. Ella me habría dicho que fuera libre. Cerré la puerta a su pasado. Entré en mi cocina silenciosa y por primera vez en meses no me sentí como un fantasma. Me sentí como un hombre que finalmente había encontrado su propio camino a casa, para entender por qué el silencio se sentía tan pesado ahora. Hay que entender el ruido que hubo antes. 40 años no es solo un número, es toda una vida compartida. Recuerdo 1992, el año en que pensé que el mundo se acababa de verdad. La crisis del VIH era una sombra que se cernía sobre la cama de cada hombre gay, y yo tuve un susto. Tenía 22 años. Sentado en una clínica esperando unos resultados que sentía como una sentencia de muerte. Mis propios padres no me habían hablado en meses. ¿Quién estaba en la sala de espera? Catherine. Se quedó allí sentada durante 6 horas, tejiendo un suéter que nunca terminaría, solo para que yo no tuviera que mirar solo las paredes color crema. Cuando los resultados salieron negativos, no celebramos con una fiesta. Fuimos a una cafetería, pedimos 2 cafés. Ella me miró y dijo: Atticus, vas a vivir. Ahora haz que valga la pena. Esa es la mujer que amé. Esa es la mujer que pasé mi vida protegiendo. Por eso, cuando se casó con su primer marido, el hombre que hace poco estuvo en mi puerta llamándome mezquino, yo fui su padrino de honor. Sostuve la cola de su vestido, brindé por su felicidad, y cuando ese matrimonio se disolvió en un desastre de infidelidad y resentimiento, 10 años después, yo fui quien cambió las cerraduras y la ayudó a mudarse a un pequeño apartamento de 2 habitaciones. Yo fui quien compró la primera tanda de bebés. Sus hijos, esos jóvenes adultos que ahora me ven como una cuenta bancaria, eran niños pequeños entonces. Yo les cambié los pañales. Le enseñé a Márquez a lanzar una pelota de béisbol porque su padre estaba demasiado ocupado encontrándose a sí mismo en la cama de otra mujer. Yo era el tío Atticus. Yo era la red de seguridad que nunca supieron que existía, porque me aseguré de que nunca sintieran la caída, pero algo cambió a medida que crecieron. Tal vez fue la influencia de su padre, goteando veneno en sus oídos sobre el extraño amigo de su madre. Tal vez fue darse cuenta de que Atticus tenía dinero. Why su madre no? Empezaron a ver nuestra cercanía con un lente retorcido. Cuando la salud de Catherine empezó a fallar y decidimos casarnos para que ella pudiera usar mi seguro premium y heredar mis bienes algún día, los hijos no lo vieron como un acto de devoción. Lo vieron como una toma de poder hostil. Que yo la estaba usando como si una mujer que muere de cáncer en etapa 4 fuera alguien a quien usar. No podían concebir un amor que no involucrara sexo o roles tradicionales. Para ellos, si no era un matrimonio real, entonces yo solo era un ocupa en el corazón de su madre. La ironía es que Catherine sabía exactamente lo que estaban haciendo. En las horas tranquilas de la noche, cuando los analgésicos la hacían honesta, lloraba. Se disculpaba por ellos. Solo tienen miedo, Atticus decía. No entienden que el mundo es más grande de lo que ven. Pero ahora me doy cuenta de que yo era quien les hacía el mundo pequeño. Al pagar los viajes a Montana, al financiar la Navidad perfecta, los estaba protegiendo de las consecuencias de su propia crueldad. Les estaba enseñando que podían odiarme en mi cara, y aún así, beneficiarse de mi corazón. Yo fui quien les enseñó que el amor es algo que se puede exigir, en lugar de algo que se ganan sentado en mi estudio ahora, rodeado de las fotos que ellos no querían. Ve una foto nuestra de 2005. Estamos en una playa, y los niños corren al fondo, borrosos y felices. Catherine se ríe, con el pelo alborotado por el viento.
El silencio de la semana siguiente fue interrumpido por un tipo diferente de ruido, el legal. Recibí una carta formal de un abogado que representaba a Marcus y Sarah. Ya no solo pedían dinero, estaban cuestionando la validez de mi matrimonio con Catherine Lola Marrón, un matrimonio de conveniencia, una farsa diseñada para defraudar a los herederos legítimos del patrimonio de su madre. Me senté en mi silla de cuero, la misma donde había sostenido la mano de Catherine mientras daba sus últimos suspiros, y sentí una risa fría y aguda burbujear en mi pecho. Querían demostrar que el matrimonio no era real para poder demandarme por la herencia perdida. No se daban cuenta de que al demostrar que el matrimonio era por el seguro, solo estarían demostrando cuán desesperada estaba su madre, y como yo era el único dispuesto a salvarla, llamé a mi propio abogado, Ana, llamado Elias, que había sido mi amigo durante décadas. Cuando leyó su demanda, suspiró tan profundamente que pareció un neumático desinflándose. Áticos, dijo, están buscando oro en un desierto. Creen que porque tienes una casa hermosa y una empresa exitosa, Catherine debió tener una pila secreta de efectivo que tú absorbiste. No pueden entender el hecho de que simplemente se lo diste porque la amabas. Me dijo que podíamos luchar, pero que sería feo. Querían sacar a la luz mi orientación, usar mi identidad como un arma contra la sinceridad de mi vínculo con Catherine. Estaban dispuestos a profanar la memoria de su madre y mi dignidad solo por una oportunidad de obtener un pago que ni siquiera existía. Sin embargo, la parte más dolorosa no fue la amenaza legal, fue la campaña en redes sociales. Sarah empezó a publicar videos de tributo a su madre, llorando ante la cámara sobre cómo un extraño había dejado a la familia fuera de sus recuerdos de infancia. No mencionó los $40,000 que gasté en su boda hace 3 años. No mencionó el alquiler que le pagué cuando estuvo entre trabajos durante 18 meses. Solo mostró fotos de Catherine, las mismas fotos que yo había seleccionado cuidadosamente y les había entregado, y me etiquetó como el villano que robó la Navidad. Mi teléfono empezó a sonar con llamadas de viejos conocidos de nuestro pueblo. Algunos tenían curiosidad, otros eran acusatorios. ¿Es verdad, Atticus? ¿Realmente los cortaste justo después de que ella muriera? Me di cuenta entonces de que la única forma de ganar contra personas que no tienen vergüenza es dejar de jugar su juego. No publiqué una réplica. No me defendí en los comentarios. En su lugar, le ordené a Elías que enviara un último documento a su abogado. Namba, era una oferta de acuerdo. Era una lista detallada y completa de cada centavo que había gastado en el cuidado de Catherine y en el estilo de vida de sus hijos durante los últimos 5 años. El total era asombroso. Incluía copagos de quimio, rescates hipotecarios, pagos de autos y, sí, los viajes de esquí. Al final, incluí una copia del estado de cuenta bancario de Catherine del mes anterior a nuestro matrimonio, que mostraba un saldo de $412. El mensaje era claro. Yo no me llevé su dinero. Yo era el dinero, cuando Marcus vio las cifras. Los mensajes cambiaron de tono. No se disculparon, pero la agresión se convirtió en un tipo de negociación desesperada. No sabíamos que era tanto. Escribió desde un número nuevo. Pensamos que mamá tenía una póliza de seguro de vida. Estamos en problemas, Atticus. Si no nos ayudas con el pago de la casa este mes, la vamos a perder. Miré el mensaje y por primera vez no sentí absolutamente nada sin culpa. Sign, Pewd. Solo un espacio vasto y vacío donde solía estar una familia. Me di cuenta de que no me amaban a mí, y ni siquiera amaban realmente la versión de su madre que yo había tratado de preservar. Amaban la comodidad que yo proveía. No es un derecho de nacimiento, es un privilegio en la confrontación final. No ocurrió en un tribunal, ni a través de la prosa filtrada de un abogado. Ocurrió en la puerta de mi casa, un martes por la mañana que olía a lluvia y viejos arrepentimientos. Marcus estaba allí. Se veía
desaliñado. La arrogancia que solía llevar sobre los hombros como un abrigo de marca había sido reemplazada por la energía frenética de un hombre que se daba cuenta de que ya no tenía suelo bajo los pies. No vino a pedir disculpas, vino a exigir. «¡No puedes hacer esto!», Atticus gritó, con la voz quebrada resonando en el vecindario silencioso. «Se suponía que tú eras el que se quedaba. Se suponía que eras nuestra familia. Estés en esta mansión mientras los nietos de mamá podrían perder su casa. ¿Es esto lo que ella hubiera querido? Que acapares su vida mientras nosotros morimos de hambre». No me quedé detrás de la puerta. Salí al porche, encontrándome con su mirada con una quietud que pareció ponerlo nervioso. Tenía 50 años, y por primera vez en mi vida no sentí la necesidad de hacerme pequeño para que alguien más se sintiera importante. «Marcas», dije, con voz baja y firme, «yo no acaparé su vida. Yo la financé. Le compré 3 años extra de dignidad que sus propios hijos estaban demasiado ocupados para darle. Hablas de familia, pero no me has invitado a una cena en 5 años. Ni siquiera me querías en el funeral de tu madre hasta que te diste cuenta de que yo era quien pagaba el ataúd. No quieres una familia, quieres un benefactor. Y ese hombre murió el mismo día que tu madre se lanzó hacia adelante. No para golpearme, sino por pura y patética desesperación, agarrándome de las solapas de mi abrigo. No es justo. Tú lo tienes todo. Ella no nos dejó nada. Con suavidad pero firmeza, le quité las manos de encima. En ese momento me di cuenta, con más claridad que bajo el sol de Marruecos. Ellos realmente creían que Catherine era rica, porque yo hice que pareciera rica. Habían construido sus identidades sobre la base de una mentira que yo ayudé a fabricar por amor a ella. Lo miré, a este hombre al que una vez enseñé a atarse los cordones, y sentí un profundo duelo, no por el dinero, sino por las décadas desperdiciadas intentando ganarme el amor de personas que solo valoraban el precio de mi afecto. «He terminado, Marcas», dije, retrocediendo y cerrando la puerta. No miré por la mirilla, no revisé las cámaras de seguridad para ver cuándo se iba finalmente. Fui a mi oficina, tomé la Nikon SLR y empecé a empacar. No para otras vacaciones, sino para una mudanza definitiva. Vendí la mansión en un mes. Esa casa que se había convertido en un monumento a una vida vivida en las sombras. Me mudé a un lugar más pequeño cerca de la costa. Una casa con ventanales altos y sin habitaciones de invitados para personas que ni siquiera sabían mi segundo nombre. Conservé las fotos de Catherine, aquellas donde era joven y el mundo aún estaba lleno de papas fritas y posibilidades a veces. En las tardes tranquilas, me pregunto si fui demasiado duro. Pienso en los nietos y en las tradiciones que terminé. Pero luego recuerdo el silencio de aquella habitación de hotel, Montana, mientras ellos se reían a mi costa, y me doy cuenta de que el respeto no es algo que se hereda, es algo que se mantiene. Les di el mayor regalo de todos. A la verdad, finalmente tuvieron que aprender a valerse por sí mismos. Aunque el suelo estuviera frío, aún soy Atticus. Tengo 50 años. Soy gay, y por primera vez en mi vida, no soy un secreto, ni un banco, ni un fantasma. Soy simplemente un hombre que está finalmente, y de manera hermosa, solo justo cuando pensaba que el fantasma de la familia de Catherine finalmente había sido exorcizado. Llegó un paquete a mi nueva casa en la costa. No era una citación legal, ni una carta manchada de lágrima. Era una pequeña caja de metal abollada, una cápsula del tiempo que habíamos enterrado en su patio trasero en 1998, un año en que los niños aún eran pequeños y el mundo se sentía infinitamente más seguro. No había pensado en esa caja en décadas. Venía acompañada de una nota de los nuevos dueños de su antigua propiedad. Encontramos esto mientras hacíamos el jardín. Pensamos que debería tenerlo. Me temblaban las manos,
Mientras la abría, dentro había viejos boletos, un mechón de su cabello y una carta dirigida a mí, escrita con la caligrafía elegante y curva de Catherine. Sin embargo, la fecha de la carta no era de 1998. Estaba fechada apenas tres semanas antes de morir. Ella había desenterrado la caja, añadido algo y vuelto a enterrarla sin decirme nada. Atticus, comenzaba la carta. Si estás leyendo esto, ya no estoy, y es probable que mis hijos te hayan mostrado los dientes. Mi corazón dio un vuelco. Todos esos años que pensé que la estaba protegiendo de su codicia, ella los estaba observando con la tristeza lúcida de una madre que sabe que ha criado monstruos. Les dejé creer la mentira porque era demasiado de... La carta detallaba una cuenta bancaria secreta, no una con dinero, sino con registros. Resultó que su padre, el hombre que me llamaba mezquino, había estado malversando la modesta herencia de Catherine durante años después de su divorcio, usando un poder notarial falsificado. No solo había estado encontrándose a sí mismo, le había estado robando el futuro a sus propios hijos. Catherine se enteró poco antes de su diagnóstico, pero eligió el silencio en lugar del conflicto, una decisión que finalmente la obligó a depender totalmente de mí. Incluyó una llave de una caja de seguridad que yo no sabía que existía. Mientras leía sus palabras, el suspenso se apretaba en mi pecho como un peso físico. Tenía el poder de destruir la reputación de su padre y mostrarles a los chicos exactamente quién era el verdadero villano. Pero, ¿me traería paz o simplemente más fuego? Conduje al banco a la mañana siguiente, la llave quemándome en el bolsillo. Dentro de la caja de seguridad estaban los documentos originales, las firmas falsificadas y una serie de cartas que Catherine les había escrito a sus hijos, pero que nunca envió. En esas cartas les suplicaba que me vieran, que me amaran, se dieran cuenta de que yo era la única razón por la que tenían un techo sobre sus cabezas. Ella había intentado salvarlos de sí mismos hasta su último suspiro. Me senté en la habitación estéril y silenciosa de la bóveda del banco, sosteniendo las pruebas de una traición de 30 años. Podría llamar a Marcas ahora mismo. Podría ver cómo su mundo se desmoronaba al darse cuenta de que su padre, héroe, era un ladrón, y que el extraño Atticus era su único protector real. La tentación era algo oscuro y palpitante. Sería el te atrapé definitivo. Ann sostenía los documentos en mi mano. Ann, la prueba irrefutable que podría incinerar la reputación de su padre y obligar a esos hijos a arrastrarse de regreso a mí en un arrebato de vergonzosa comprensión. Imaginé la cara de Marcas al ver las firmas falsificadas. Imaginé las lágrimas de Sarah al darse cuenta de que su padre perfecto había apostado la misma herencia que me acusaban de robar. Por un momento, el calor de la venganza fue lo único que me mantuvo caliente. Busqué mi teléfono, listo para marcar el número que había bloqueado, listo para desatar la verdad como un maremoto. Pero entonces miré la última foto que Catherine había puesto en la caja. Era una Polaroid mía y de ella, tomada el día que nos casamos. No mirábamos a la cámara, nos mirábamos el uno al otro, riéndonos de algún chiste privado. En sus ojos no había malicia, solo una súplica desesperada para que yo fuera feliz en él. Hiperrealismo suele ser más feo que la ficción. En una película habría hecho la llamada, visto la explosión y me habría alejado en cámara lenta. Pero en la vida real, me di cuenta de que darles la verdad no cambiaría sus corazones, solo cambiaría su objetivo. Si les mostraba que su padre era un ladrón, no empezarían a amarme. Simplemente empezarían a odiarlo a él, y seguirían esperando que yo pagara por el daño que él causó. Eran adictos al rescate, y yo era la única persona que quedaba con un chaleco salvavidas. Me di cuenta de que la venganza definitiva no era hacerlos sufrir, era volverme completamente irrelevante para ellos. Yo era quien tenía el poder de terminar la historia. No llamé a Marcas, no le envié los documentos a Sarah. En su lugar, caminé hacia la trituradora en la esquina de la sala privada del banco.
Oh no, Po. Introduje los papeles en la máquina ANZZZZT. ANZZZT. 30 años de traición convertidos en finas cintas de confeti blanco. No lo hacía por su padre, ni por los hijos. Lo hacía por el chico de 17 años, que estuvo bajo un roble, y al que le dijeron que era suficiente. Al destruir las pruebas, finalmente estaba destruyendo el puente que me conectaba con su caos. Tomé la llave. Se la devolví al gerente del banco y salí a la luz del sol. Un mes después, me enteré por terceros de que los hijos tuvieron que vender sus casas. Marca se mudó a un apartamento de 2 habitaciones, y Sera empezó a tener 2 trabajos. Su padre desapareció a otro estado, probablemente huyendo de las deudas que no podía cubrir. Una vez que mis cheques dejaron de llegar, intentaron contactarme una última vez. Un correo grupal lleno de una extraña y vacía cortesía, preguntando si reconsideraría por el bien del legado de mamá. Ni siquiera lo abrí. Lo borré y volví a mi Nikon. Estaba ocupado tomando fotos. De la María, el agua entra, el agua sale, y no le importan los castillos de arena que intentamos construir ansoyáticos. Tengo 50 años. Estoy solo, pero no me siento solo. Tengo un pequeño jardín, algunos rollos de película, y un corazón que ya no se siente como un blanco. Catherine me dio muchas cosas en 40 años. El valor de ser yo mismo, el calor de la amistad y el seguro que le permitió irse en paz. Pero su regalo final fue darme cuenta de que algunas personas están destinadas a ser amadas desde la distancia. Y algunos capítulos están destinados a cerrarse con un golpe fuerte y final. Ya no soy el hombre que paga las vacaciones familiares. Soy el hombre que finalmente es dueño de su propia vida. Náticos. Encontró el poder definitivo. El poder de decir no. Se dio cuenta de que la verdad sin amor es un arma, pero el silencio con paz es un escudo. Al destruir las pruebas del robo del padre, no protegió al padre, protegió su propia alma de ser arrastrada de nuevo a una guerra que no le correspondía luchar.